El día que Florentino Pérez golpeó la mesa y en el despacho se hizo un silencio incómodo, no fue por una derrota, no fue por un arbitraje polémico y tampoco por una lesión de última hora. Fue por una llamada. Una llamada que, según cuentan desde dentro, cayó como una bomba en el Real Madrid. Porque Xabi Alonso, el hombre al que muchos ya colocaban como heredero natural del banquillo blanco, acababa de hacer algo que en Chamartín consideran poco menos que una traición deportiva. Llevarse al Chelsea a Kylian Mbappé. Sí, así como suena. El mismo Mbappé que durante años fue el gran sueño de Florentino. El futbolista por el que el madridismo perdió la paciencia, la fe y probablemente varios años de esperanza de vida siguiendo rumores cada verano. El jugador que parecía destinado a acabar vestido de blanco aunque el universo entero intentara retrasarlo. Y ahora resulta que aparece Xabi Alonso, con cara de profesor elegante de universidad privada, y le cambia el guión al fútbol europeo en una sola operación. Y ojo, porque esto no es simplemente un fichaje. Esto es política, poder, ego, dinero y guerra psicológica. Esto va mucho más allá de quien juega de delantero centro el próximo domingo. Aquí estamos hablando de quién manda realmente en el fútbol moderno. Porque cuando un entrenador consigue convencer a Mbappé de cambiar el Real Madrid por el Chelsea, lo que está diciendo indirectamente es algo muy serio. Ya no necesitáis a Madrid para dominar el mundo. Y eso, para Florentino Pérez, es casi una declaración de guerra. Lo más fascinante de toda esta historia es que hace apenas unos meses parecía imposible. El Chelsea venía de años extraños, gastando cifras absurdas como si Tobol hubiera descubierto un truco secreto del FIFA Carrera y decidía comprar a cualquier jugador con 2 piernas y una cuenta de Instagram activa. Fichajes sin sentido, plantillas infladas, entrenadores entrando y saliendo como pasajeros de aeropuerto y una sensación permanente de caos elegante. Mucho dinero, poca alma. Pero entonces apareció Xabi Alonso. Y aquí hay que detenerse un momento porque lo de Xabi merece análisis serio. Mucha gente sigue viéndolo como el exjugador inteligente que ahora entrena. Error enorme. Xabi Alonso no es una moda táctica. No es uno de esos entrenadores que hablan de espacios interiores mientras su equipo pierde 4-0. Xabi pertenece a esa clase rarísima de entrenadores que entienden el fútbol como un sistema completo. Gestiona vestuario, controla ritmos emocionales, transmite autoridad sin necesidad de montar espectáculos y además tiene algo que hoy vale oro: credibilidad absoluta. Los jugadores le creen. Y eso cambia todo. Cuando Xabi habla, no habla alguien que leyó 20 libros de táctica en una cafetería de Berlín. Habla un tipo que ganó mundiales, Champions, Eurocopas y que entendió el fútbol desde dentro de algunos de los vestuarios más competitivos de la historia. Sabe cómo piensa una estrella. Sabe cuándo presionar y cuándo dejar respirar. Y sobre todo sabe vender una idea. Porque Mbappé no se mueve solamente por dinero. Esa es la versión simplona para redes sociales. Mbappé se mueve por legado, por imagen, por control. Quiere sentirse el centro del proyecto. Quiere ganar, claro, pero también quiere que el proyecto gire alrededor de él. Y ahí apareció Xabi Alonso con una propuesta que, según varias filtraciones cercanas a la negociación, dejó tocado al entorno del jugador. En Madrid serás una estrella más. Aquí serás el proyecto entero. ¡Boom! Eso duele, porque en el Real Madrid nadie está por encima del escudo. Esa frase la repiten como mantra desde hace décadas. Y normalmente funciona. El problema llega cuando aparece un futbolista que sí quiere estar por encima del relato colectivo. Mbappé lleva años construyendo una figura casi imperial alrededor de sí mismo. No quiere compartir foco. Quiere dominarlo. Y sinceramente, viendo el nuevo Chelsea, la idea tenía sentido. Porque el plan de Xabi Alonso no era solamente fichar a Mbappé. Era construir un nuevo monstruo europeo alrededor de él. Un equipo joven, agresivo, dinámico, vertical y diseñado para jugar al ritmo que más beneficia al francés. Nada de sistemas rígidos ni estructuras donde la estrella tenga que adaptarse. No, aquí el sistema se adapta a Mbappé. Y cuando un futbolista escucha eso, empiezan a pasar cosas. Florentino lo sabía. Por eso explotó. No explotó únicamente por perder un fichaje. El Madrid ha perdido jugadores antes y seguirá perdiendo jugadores después. Explotó porque entendió el mensaje oculto. El Chelsea acababa de robarle algo más importante que un delantero. Le estaban robando autoridad. Porque el Real Madrid lleva décadas funcionando bajo una idea muy clara. Si el Madrid llama, el jugador viene. Punto. Fin de la discusión. Esa superioridad simbólica ha sido una de las armas más potentes del club. No hace falta convencer demasiado cuando eres el Real Madrid.
La camiseta hace parte del trabajo. Pero ahora alguien había conseguido romper esa lógica. Y para colmo, ese alguien era Xabi Alonso. Un hombre al que muchos dentro del club veían casi como de la familia. Ahí empieza el componente emocional de esta historia. Porque Florentino no ve a Xabi como un enemigo cualquiera. No estamos hablando de un entrenador rival sin vínculo previo. Xabi fue jugador del Madrid. Conoce la casa. Conoce la cultura interna. Conoce cómo piensa Florentino. Y precisamente por eso el golpe duele más. Es como perder una partida de ajedrez contra alguien al que tú mismo enseñaste ciertas reglas del juego. Las reuniones en Valdebebas, según periodistas cercanos al club, fueron tensas. Muy tensas. Porque había quien defendía que Mbappé nunca fue una prioridad absoluta bajo las nuevas condiciones económicas. Pero otros dentro del club veían el asunto de manera mucho más peligrosa. El problema no es Mbappé. El problema es lo que simboliza. Y tenían razón, porque esto cambia el equilibrio psicológico del mercado. De repente otros jugadores empiezan a mirar al Chelsea de otra manera. Otros agentes empiezan a pensar que el proyecto inglés ya no es solamente dinero sin dirección. Ahora hay liderazgo deportivo. Hay identidad. Hay una figura fuerte en el banquillo. Hay una idea reconocible. Y sí, da bastante miedo. Porque si juntas el músculo financiero de la Premier League con un entrenador verdaderamente brillante, el resultado puede ser devastador para el resto de Europa, especialmente para España. Y aquí viene una verdad incómoda que muchos no quieren aceptar. La Premier está devorando lentamente al fútbol español en términos económicos. La diferencia de ingresos es brutal. Los clubes ingleses pueden equivocarse 20 veces y seguir gastando. En España, un error grande puede perseguirte años. Así de simple. Por eso el Madrid necesitaba seguir siendo el destino final de las grandes estrellas. Era una cuestión estratégica. Mantener esa aura de club imposible de rechazar. Pero Mbappé dijo que no. Otra vez. Y esta vez con Xabi Alonso al otro lado de la mesa. Hay algo casi cinematográfico en todo esto. El héroe elegante del madridismo moderno convirtiéndose accidentalmente en uno de los mayores dolores de cabeza de Florentino Pérez. Parece una trama escrita por un guionista con ganas de provocar incendios en tertulias deportivas. Y hablando de incendios, espera porque lo más interesante viene ahora. Porque la reacción del madridismo fue absolutamente caótica. Un sector dijo inmediatamente que Mbappé nunca mereció vestir la camiseta blanca, que ya había rechazado al club demasiadas veces, que era egocéntrico, caprichoso y excesivamente mediático. El típico discurso de despecho futbolero que aparece cuando alguien te deja en visto después de prometerte amor eterno. Pero otro sector empezó a hacer preguntas incómodas. ¿Y si el Madrid se está quedando atrás en ciertas dinámicas modernas? Pregunta peligrosa. Porque el fútbol actual ya no funciona solamente por historia y prestigio. Ahora también importa el proyecto emocional que vendas. Los jugadores jóvenes quieren ganar. Sí, pero también quieren sentirse protagonistas absolutos de una narrativa. Quieren branding, control de imagen, libertad creativa y proyectos personalizados. Y en eso la Premier ha entendido algo antes que nadie. El fútbol ya no es solo fútbol. Es entretenimiento global. Mbappé representa perfectamente esa nueva era. No es únicamente un delantero. Es una marca planetaria, un activo cultural, un fenómeno mediático diseñado para dominar redes, campañas y audiencias internacionales. Y Xabi Alonso supo hablarle en ese idioma. Eso fue lo realmente brillante. Mientras el Madrid seguía ofreciendo tradición, grandeza y exigencia histórica, Xabi ofreció algo más seductor para cierto tipo de estrella moderna. Centralidad absoluta. Tú eres la cara del proyecto. Esa frase vale millones. Y si ya estás flipando con cómo una sola conversación puede cambiar el mapa del fútbol europeo, suscríbete al canal. Porque lo que viene ahora explica por qué Florentino perdió realmente los nervios. Porque la operación Mbappé no venía sola. Detrás había una estrategia mucho más grande. Chelsea no quiere ser simplemente competitivo. Quiere dominar la próxima década. Y para eso necesita símbolos. Mbappé es el símbolo perfecto. Joven, mediático, decisivo y todavía con margen para construir legado. Pero además el fichaje tiene un efecto secundario demoledor. Convierte automáticamente al Chelsea en destino atractivo para otros cracks. Los jugadores siguen el talento. Siempre ha sido así. Cuando una estrella gigante aterriza en un proyecto ambicioso, otras empiezan a mirar de reojo. Y ahí aparece otro problema enorme para el Madrid. Vinicius. Porque aunque públicamente todo parezca tranquilo, en el fútbol moderno nada permanece estable demasiado tiempo.
Si el Chelsea empieza a construir un proyecto ganador alrededor de Mbappé y Xabi Alonso, inevitablemente otros nombres importantes escucharán ofertas. Y cuando digo otros nombres importantes, me refiero a jugadores que hoy parecen intocables. El mercado ya no respeta sentimentalismos, ni escudos, ni historias románticas. Solo poder. Florentino lo sabe mejor que nadie porque le ayudó a crear este monstruo durante la era galáctica. Fue precisamente el Madrid quien convirtió el fútbol en una industria global de superestrellas. El problema es que ahora otros clubes aprendieron la lección. Y tienen más dinero. Mucho más dinero. Lo irónico es que Florentino probablemente admire en secreto parte de lo que hizo Xabi Alonso. Porque tácticamente es brillante. Estratégicamente fue impecable. Convenció al jugador, sedujo al entorno y además golpeó directamente al rival más poderoso de Europa. Eso no lo consigue cualquiera. Pero admiración y enfado pueden coexistir perfectamente, sobre todo cuando el ego entra en juego. Y Florentino Pérez tiene muchas virtudes, pero aceptar derrotas simbólicas con tranquilidad no suele ser una de ellas. Las filtraciones sobre su reacción son bastante claras. Molestia enorme, sensación de deslealtad, y sobre todo preocupación real por el mensaje internacional que deja esta operación. Porque en el fútbol las percepciones importan casi tanto como los resultados. Y la percepción actual es peligrosa para el Madrid. El club que antes parecía inevitable empieza a parecer discutible. Y eso abre puertas. Ahora bien, tampoco conviene exagerar como hacen algunos titulares dramáticos. El Real Madrid sigue siendo el Real Madrid. Sigue teniendo una plantilla espectacular, un estadio futurista, una marca gigantesca y una capacidad competitiva histórica absolutamente monstruosa. Nadie va a convertir al Madrid en un club secundario de la noche a la mañana. Pero si estamos viendo algo interesante, el nacimiento de una nueva guerra de poder en Europa. Y Xabi Alonso está en el centro. ¡Qué locura de giro, sinceramente! Porque hace unos años parecía destinado a entrenar al Madrid tarde o temprano. Era casi una línea temporal escrita. Primero triunfa fuera, luego vuelve a casa como salvador elegante y culto del madridismo. Todo muy poético. Pero el fútbol adora destruir guiones previsibles. Ahora imagina el escenario dentro de 2 años. Chelsea compitiendo por Champions, Mbappé siendo Balón de Oro, Xabi Alonso consolidado como genio táctico de élite mundial, y el Madrid observando desde enfrente como su posible heredero construye un imperio rival. Eso sí sería una pesadilla institucional. Y además existe otro detalle fascinante. Xabi conoce perfectamente las debilidades estructurales del Madrid moderno. Conoce la presión mediática, conoce la obsesión por las estrellas, conoce las dinámicas internas. Conoce incluso cómo se gestiona el ego en el vestuario blanco. Esa información vale oro competitivo. No es casualidad que muchos entrenadores exitosos terminen haciendo daño precisamente a los clubes donde jugaron. Conocen el ADN desde dentro. Saben dónde golpear. Y hablando de golpes, el impacto económico de esta operación también es gigantesco. Mbappé no es solo rendimiento deportivo. Es marketing salvaje. Camisetas, patrocinadores, audiencias globales, acuerdos comerciales, crecimiento digital. El Chelsea no fichó solamente un delantero. Fichó una fábrica internacional de atención mediática. En términos empresariales, esto es una declaración de intenciones brutal. La Premier quiere quedarse con todo. Y mientras tanto, en España siguen existiendo discusiones eternas sobre límites salariales, derechos televisivos y supervivencia económica de media liga. La diferencia de contexto es cada vez más evidente. Por eso Florentino estaba tan enfadado. Porque entiende hacia dónde se mueve el fútbol. Y probablemente entiende algo aún peor, que la figura de entrenador está recuperando muchísimo poder. Durante años parecía que las estrellas eran más importantes que los técnicos. Ahora vuelve a cambiar la tendencia. Guardiola transformó el Manchester City. Klopp reconstruyó Liverpool. Arteta devolvió identidad al Arsenal. Y ahora Xabi Alonso amenaza con convertir al Chelsea en otra superpotencia moderna. Los grandes entrenadores vuelven a decidir mercados. Mbappé no se va únicamente por dinero. Se va por visión deportiva. Eso tiene implicaciones enormes. Y además hay un componente psicológico delicioso en toda esta historia. Porque el Madrid llevaba tiempo actuando desde una posición de calma con Mbappé. Como si tarde o temprano acabaría llegando porque el destino simplemente debía cumplirse. Pero el destino no juega al fútbol. Juegan las personas. Y Xabi Alonso entró justo cuando la historia parecía escrita para cambiar el final. Es casi cruel, aunque también bastante brillante.
Y aquí viene otra verdad incómoda para ciertos aficionados. Quizás Mbappé nunca quiso realmente ser jugador de Madrid tanto como parecía. Tal vez le gustaba la idea romántica, el ruido mediático, la sensación de poder elegir, pero no la realidad concreta de compartir escenario en un club donde nadie tiene garantizado el control absoluto. Porque en el Madrid incluso las leyendas terminan cuestionadas. Da igual quién seas. Cristiano fue discutido. Zidane fue discutido. Raúl fue discutido. Allí la exigencia no negocia. En cambio, el proyecto de Xabi Alonso en el Chelsea parece diseñado alrededor de Mbappé como eje central. Eso seduce muchísimo más a ciertos perfiles modernos. Y ojo, no digo que sea mejor o peor, solo diferente. Pero en el fútbol actual, esas diferencias deciden millones. Mientras tanto, los medios ingleses ya empezaban a hablar del nuevo Chelsea imperial. Bastante exagerado quizá, pero entiendes la narrativa. Inglaterra adora construir hype alrededor de sus proyectos grandes. Y sinceramente, esta vez tiene motivos. Porque si juntas juventud, dinero ilimitado, entrenador top y una superestrella mundial, bueno, normalmente no sale precisamente un equipo mediocre. El resto de Europa tomó nota rápido. Especialmente el PSG, que seguramente observó toda la situación con una mezcla extraña de alivio y rencor. Porque perder a Mbappé hacia el Madrid habría sido insoportable para París. Pero perderlo hacia el Chelsea de Xabi Alonso tiene otro sabor. Sigue doliendo, claro, pero al menos no alimenta directamente la narrativa histórica madridista. Aunque seguro que en Qatar alguien pensó algo parecido a «fantástico, ahora tenemos otro rival multimillonario más». El fútbol moderno parece una reunión de villanos ricos compitiendo por quién construye el juguete más caro. Y en medio de todo esto está Florentino Pérez, probablemente preguntándose cómo demonios una situación que parecía controlada terminó explotándole en la cara. Porque esa es la palabra exacta, explotó. No fue una decepción tranquila. No fue resignación elegante. Fue enfado real. Y se entiende, porque perder a Mbappé es soportable. Lo que no soportas fácilmente es perderlo ante alguien que representa parte de tu propia historia. Eso toca el orgullo. Mucho. Ahora bien, también hay que decir algo importante. El Madrid suele reaccionar mejor cuando se siente atacado. Históricamente, cada vez que alguien intenta dar por muerto al club, responde con una versión todavía más competitiva de sí mismo. Es casi enfermizo. Así que cuidado con interpretar esta historia como el final del Madrid. Ni de lejos. De hecho, algunos dentro del club creen que esto puede acelerar decisiones importantes. Renovación de estructura deportiva, nuevos fichajes estratégicos, más protagonismo para jóvenes talentos y quizá incluso un replanteamiento del modelo galáctico tradicional. Porque el fútbol cambia. Y adaptarse ya no es opcional. La gran pregunta es si Florentino aceptará realmente ciertos cambios culturales o seguirá confiando en el peso histórico del escudo como arma definitiva. Porque el escudo sigue pesando muchísimo, pero ya no garantiza obediencia automática. Ese es el gran cambio de era. Y si has llegado hasta aquí, dale al botón de suscribirte, porque esta historia todavía puede ponerse muchísimo más salvaje cuando empiecen a cruzarse en Champions. Porque imagina ese momento un segundo. Bernabéu lleno, Mbappé entrando vestido de azul, Xabi Alonso sentado en el banquillo rival y Florentino observando desde el palco con esa mirada seria que parece calcular transferencias bancarias incluso mientras de fútbol. Eso no sería un partido. Sería una guerra de símbolos. Y probablemente el encuentro más morboso del fútbol europeo actual. Porque al final las mejores historias deportivas no van solo de goles. Van de orgullo, traiciones, ambición y poder. Van de personas intentando controlar narrativas gigantescas mientras millones observan desde fuera creyendo que solo están viendo un deporte. Pero esto nunca fue solo un deporte. Y Florentino Pérez lo sabe mejor que nadie.